Buenas noches, bienvenidos. Esto es Clave Sur. Estamos comenzando un ciclo de programas temáticos. Cada semana analizaremos un gran tema a través de entrevistas e informes. El mundo cambia vertiginosamente, Luciana, y por tanto aparecen paradigmas novedosos, políticos, económicos, sociales y culturales que trataremos aquí, desde Piso, de develarlos, con informes centrales, como tú decías, y también entrevistados. No podemos ser ajenos a estos temas. La intención es analizar todos los temas en Clave Sur. Pero, ¿por qué el nombre Clave Sur? Porque somos del sur, porque estamos al sur del continente y por lo tanto tenemos una forma diferente de interpretar la realidad que vivimos. Bueno, también en los próximos capítulos vamos a estar presentando el espacio Cultura Sur, donde van a venir músicos de aquí, de nuestro lugar, nos visitarán, presentando mini acústicos, cada programa, unos unitarios, que nos van a hacer, pasar un grato momento. Pero si te parece, Mariano, ya es tiempo de ir a nuestro primer informe. Hoy vamos a tratar el tema de la autogestión y las empresas recuperadas. La página web de la ANERT, Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores, dice: la autogestión es el uso de cualquier método, habilidad y estrategia a través de las cuales los partícipes de una actividad puedan conseguir el logro de sus objetivos con autonomía de gestión. Se realiza por medio de establecimiento de metas, planificación, programación, seguimiento de tareas, autoevaluación, autointervención y autodesarrollo. Como ustedes saben, en la última década una decena de empresas no han sido viables, tampoco sustentables, y han sido recuperadas por sus trabajadores. Nos referimos, por ejemplo, a Envidrio, a Funza, la propia Olmos e incluso otros emprendimientos como La Diaria. Vemos ahora el informe central. Hacia fines de la década del 90, cuando el modelo económico neoliberal y las crisis sectoriales desarticulaban la estructura industrial nacional, muchos empresarios desistieron de producir en el país y se pasaron a rubros como la importación y cerraron sus fábricas. Muchos trabajadores eran de mediana edad o se encontraban a pocos años de jubilarse, y ello ocurría no solo en la industria del vidrio, sino también en muchos otros rubros como el caucho, la molinería y otros. El empresario se retira. Nosotros en un país que ya estaba con una crisis brutal, nos vamos a quedar sin empleo. Esta fábrica es nuestra. Entonces ponías como meta una contradicción de quién eras los bienes de la sociedad. Por más que el empresario hubiera invertido, llegado el momento, la empresa pasa a ser un bien social, entendemos nosotros, y peleamos para que ese bien fuera social, dejara de ser del empresario. Vos con el empresario llegabas a un entendimiento de compra y el bien social, el bien privado pasaba a ser un bien social colectivo. Ocupar, resistir y crear sus propias fuentes de trabajo fue la respuesta al desafío laboral y vital que les planteaba un modelo económico que destruía fuentes de trabajo industriales y otras actividades tradicionales. El inicio nuestro fue la defensa de la unidad productiva. En ese momento la mayoría de la gente, casi en su totalidad, veía... no tenía otro plan que no fuera este trabajo, porque aparte, desde el punto de vista de un estudio empresarial que lo habíamos hecho en el año 96, 97, junto con nuestro sindicato, junto con el Departamento de Sociología del Trabajo de la Universidad de la República, habíamos tenido la posibilidad de trabajar en un emprendimiento en el cual se cambiaba el modelo productivo de la empresa. Algunos de esos trabajadores apostaron por transformar esas empresas que cerraban en unidades económicas de intención autogestionaria mediante acuerdos con los propietarios. Esos acuerdos permitieron traspasar las fábricas a sus operarios y empleados, quienes apostaron a convertir un bien privado en un bien social colectivo. Este proyecto se empezó a elaborar a partir de a fines del año 2004, después que el Frente ganó las elecciones. Bueno, a partir de ahí se empezó a esbozar la idea de los trabajadores de la cristalería del Uruguay, empezar a gozar la idea de tener su propia fábrica de vidrio.
Esos emprendimientos, surgidos de la necesidad, confluyeron en 2007 en la conformación de la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por los Trabajadores, a partir de una iniciativa generada entre 5 de ellas. Ese proceso, basado en la confianza y la creatividad de la autogestión obrera, se desarrolló al punto de que actualmente existen 34 emprendimientos industriales de ese tipo en Uruguay, además de algunos rurales. En la fábrica autogestionada, un trabajador un voto, un trabajador es socio, no tiene que ingresar capital para entrar, ¿no? Tiene que haber, no se lleva nada cuando se jubila, las decisiones son colectivas. Entonces me parece que eso está bueno, pero nosotros la diferencia que uno dice, ¿y por qué no tomar el proceso cooperativa es solo como autogestión? No, porque hay varios. Hay varias formas jurídicas que integrarían en la autogestión. La autogestión no hay que identificarla solo con una forma jurídica. La autogestión es un grupo familiar produciendo. Es un emprendimiento grande, sociedad anónima, en la cual las acciones las tienen el 100% de los trabajadores. Es una cooperativa. La autogestión enraba mucho más y creo que está bueno que lo veamos así, que no lo encasillemos solo en una forma jurídica y entendamos que es un proceso más amplio. Es un alero más grande para que se sume más gente. Esos emprendimientos han incorporado el saber técnico de diferentes áreas, orientando la gestión integral de sus procesos hacia la convergencia entre el oficio aprendido en el trabajo concreto y el conocimiento originado en el campo educativo formal. La autogestión que genera, nosotros decimos que la autogestión genera la conducción colectiva de los medios de producción. La definición colectiva de los medios de producción. Entonces, los compañeros, la directiva tiene que ser emanada del colectivo de compañeros y ella también puede a su vez contratar profesionales que sepan de gestión administrativa, de venta, se puede contratar y estamos discutiendo todos estos temas que me parece que hace la necesidad de alguna vez por todas juntar lo que hace tiempo estamos separados, que es la academia y la trinchera. Nosotros tenemos mucha trinchera, pero hay poco de academia de estos proyectos. Necesitamos mucha academia. Una realidad compleja, Luciana, pero atendida a tiempo. Así es. Mariano, ¿te parece? Vamos a una tanda, enseguida volvemos. Seguimos en Clave Sur. Continuamos interpretando el tema de la autogestión y las empresas recuperadas. Continuamos con el informe central. Uno de los grandes desafíos que se les plantea hoy día a estos emprendedores colectivos es el cambio cultural y educativo necesario para profundizar un modelo de trabajo y producción que descansa en la cooperación entre individuos conscientes de su interdependencia. Lo educativo nuestro fue juntarnos, luchar para resistir a un proceso de cierre y después tratar de empezar a enamorar con la idea de los compañeros. Le tendrías que dedicar mucha más hora, igual cantidad de horas a la producción que a la educación. Es un cambio todo cultural esto. No se puede enseñar de un día para el otro. Es un proceso largo. Quien lo tiene que educar tiene que estar conviviendo con los compañeros, produciendo con ellos, trabajando con ellos, haciendo cosas con ellos. Y bueno, es muy complejo porque también están ahí a la puerta o a la vuelta de la esquina de los mercados, que no esperan, que tenés que estar peleando por mercados también, por clientes, tener necesidad de comunicarte con la gente, pero no te dan los plazos, no te dan los tiempos. Tendrían que ser muchas más manos, más cabeza. Para ello, entienden indispensable la calificación permanente de sus integrantes en todos los niveles y en ese sentido visualizan no solo un rol preponderante de la universidad, sino a más largo plazo de instituciones educativas especializadas en la formación de los sectores económicos alternativos, autogestionarios y cooperativos. Porque nos parece que cuando el Estado gasta mucho en conocimiento de la gente, también le tendrías que dar la chance de decirle que ellos pueden formar colectivos autogestionados y gestionar su propio emprendimiento y no ir a
a vender su conocimiento a un mercado que quizá esté bien para muchos, pero también tiene que haber otra opción. Bueno, lo que está haciendo Envidrio, Urutransport, Funza, Molino Santa Rosa, Caorsi, Ingraco, Profunco, es poner un modelo en la cual uno diga, bueno, hay esta alternativa también. Al mismo tiempo, la naturaleza alternativa de estos procesos, que son económicos, sociales y culturales, entra en conflicto con el carácter capitalista de la economía. Esa contradicción implica a largo plazo afrontar diferentes retos que pasan por la comunicación con la sociedad, aspecto que no es ajeno a las consideraciones ideológicas. Ese capaz que es el desafío más importante que tenemos por delante, que es cómo transferir, el oficio se transfiere, pero cómo transferir la idea por la cual luchamos tanto tiempo y que ellos también la agarren y continúe en el tiempo, ¿no? Envidrio. Entonces creo que ese va a ser uno de los desafíos que tenemos los viejos, de dejar de quedarnos tranquilos, que los jóvenes van a asumir la herencia de todo esto, ¿no? El rol del Estado, a través de aportes en capital de riesgo y diferentes formas de respaldo institucional, es un factor relevante para el despegue y la continuidad de proyectos que, como estos, carecen no solo de capital, sino de acceso a fuentes de crédito. Hubo una visión de un gobierno, de un presidente que tuvo una idea, hubo una barra de emprendimiento de trabajadores que la siguieron y vendrán otros que la continuarán. Entonces nosotros decimos que vale la pena, valió la pena ocupar, valió la pena luchar y valió la pena crecer. Y hoy vale la pena soñar. Eso es lo que le proponemos a pila de compañeros y compañeras, que hay un futuro importante para toda la clase trabajadora que se suma a esta idea. Desde que se creó el Fondes, fue mucho más claro que para emprendimientos como el nuestro hay un interés de parte de la sociedad, de parte del gobierno, en que se expandan, se desarrollen, ¿no? que tienen algo bueno en sí, ¿no? Y bueno, sí, eso nosotros lo vemos como una señal muy interesante, ¿no? Muy positiva de que, bueno, este camino que tomamos y que decidimos hacer como muy explícito, resuena, o sea, tiene cada vez más difusión, más aceptación y se cree que es conveniente. Hoy, estas empresas no solo lograron sortear la crisis abierta por el neoliberalismo en los años 90, sino que garantizaron el empleo para sus integrantes. Muchas de ellas expandieron su producción orientada hacia la exportación y aportan cada año un significativo volumen de recursos al Estado, a través de los impuestos que pagan y la actividad que generan en torno a ellas. Envidrio, en lo que van los 5 años, cumplimos 6 ahora, pero en los últimos 5 le aportó casi de impuesto al patrimonio estatal $8.800.000 de impuestos reales, sin contar los salarios de los compañeros que lo gastan en los negocios de la vuelta. Un desafío a mediano plazo es transmitir este concepto a las nuevas generaciones y así expandir en el tiempo esta valiosa herramienta. Ese es el tema más difícil que tenemos en el día de hoy. Desde el punto de vista de los viejos, como les llamamos nosotros, que somos nosotros mismos, sabemos y tenemos el compromiso de una mayoría, de una gran mayoría. Tenemos el compromiso de hacerlo y sabemos que esto es de nosotros. Respecto a los nuevos, son chiquilines, por lo general son chiquilines. Hay algunos adultos, pero la gran mayoría son chiquilines, son todos nuevos. Y es como que no tienen un ejemplo de lo que es una empresa recuperada. Eso los lleva a no saber cómo manejarse. Tú le pedís un compromiso que ellos originalmente no entienden cómo es, se los explicás. Pero es como que el día a día ellos no han vivido esto. Y eso es uno de los puntos que a nosotros más nos preocupa. Nosotros tenemos un causal jubilatorio, el directorio de hoy, de 8 a 10 años. Y tenemos que dejarle esto a alguien, y tenemos que dejárselo a los más jóvenes. Creo que en una patronal, lo sé porque lo he vivido externamente. En una patronal vos no tenés la posibilidad de sentarte con tu compañero de trabajo, que también es a plantearle tu problema. Ellos tienen esa posibilidad.
Todos tenemos esa posibilidad, no digo ellos porque tenemos esa posibilidad. Y no lo ven como tal, pero sí tienen esa posibilidad de hacerlo, de sentarse, de conversar, de escuchar, los escuchamos. No hay inconveniente en eso. Eso se diferencia de una patronal común. Y además tenemos beneficios cuando los buscamos y vemos que la empresa que hoy está resurgiendo tiene capacidades para darlos, lo primero que empezamos es qué le podemos dar al empleado. Lo ven como parte de nosotros porque ellos entienden que nosotros tenemos la camiseta, que la empresa es nuestra. Es nuestra del directorio, es nuestra de los 67 trabajadores. Esta nueva cultura de organización también llegó a los medios de comunicación. El periódico La Diaria es un proyecto autogestionado desde su creación. A diferencia de la mayoría de los medios locales, aquí son los propios trabajadores, en este caso periodistas, fotógrafos, diseñadores, los encargados de hacer que el medio sea redituable a largo plazo más allá de un buen producto. Sí, claro, es una de las cosas que a la mayoría, me incluyo, nos cuesta a veces, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados, por lo menos los más viejos, a vernos como, bueno, somos empleados, y en el otro lado hay alguien que es el dueño, es el patrón, en fin, y entonces uno a veces tiende a cuestionar, a enfrentarse, o sea, a ponerse en esos lugares, y en realidad uno es todas esas cosas a la vez, ¿no? O ninguna, ¿no? Es una cosa nueva, ¿no? Uno tiene un montón de responsabilidades todo el tiempo, tareas extras. Pero bueno, está muy bueno también poder tomar decisiones equivocadas o no, pero bueno, en fin, ser uno un poco parte dueño de lo que va a pasar. Éramos una sociedad anónima que decidió, ¿no? de propiedad más o menos colectiva, pero que decidió tomar las decisiones en conjunto, ¿no? De manera colectiva. Entonces, en ese sentido, sí, nos parece natural trabajar junto con grupos de trabajadores que se autogestionan, porque es lo que hacemos o sea, la forma, ¿no? Como que corre por un lado y el espíritu de lo que hacíamos ya era ¿no? el autogestión en muchas cosas. Para poder financiar el comienzo de este emprendimiento, trabajamos con la venta de acciones, ¿no? Que era la manera de que teníamos de capitalizarnos. Y eso es algo que hoy, que estamos como en otros proyectos más grandes, seguimos usando. Entonces, nosotros una de las cosas con las que tenemos que decidir o diseñar muy bien es la manera en que, cómo hacemos nosotros para ser atractivos para inversores y a la vez tener el control, o sea, seguir teniendo el control de lo que hacemos, ¿no? Entonces, eso creo que está más allá del modelo concreto ¿no? de organización que uno tenga, y sí con la visión más general o más política de autogestionarse. No es fácil tener dos responsabilidades a la vez, ¿no? La de tu trabajo día a día y también esa otra cosa que a veces se vuelve más real y a veces es como más abstracta, ¿no? Bueno, también soy un poco dueño de esto, ¿no? O tengo la responsabilidad de como si fuera. Es más interesante y a mediano y largo plazo es como mucho más gratificante, ¿no? Formar parte de un proyecto en el que uno puede incidir en decisiones importantes, ¿no? La autogestión es una nueva forma de economía que llegó para quedarse y que se estableció mediante políticas llevadas a cabo por las administraciones del gobierno del Frente Amplio, un espacio donde los trabajadores comprometidos tienen su lugar. Tienen que ser trabajadores que realmente quieran este proyecto, tienen que ser trabajadores que se enamoren del proyecto y que le den un poco más de lo que le darían a un patrón común y corriente. Excelente informe de nuestro equipo de producción. Pero te cuento que en el próximo bloque va a estar en piso el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni. Bueno, Mariano, vamos a una tanda y enseguida volvemos.
allá de lo gráfico de los informes que mostramos en los bloques anteriores, la idea ahora es profundizar un poco más en el tema, así que tenemos un invitado, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni. Gabriel Frugoni nació el 21 de mayo de 1965 en Tacuarembó, Uruguay. Es economista egresado de la Universidad de la República. En febrero de 2007 asumió como gerente de programa ganadero en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y participó en la Dirección Nacional de Desarrollo Rural. Desde 2008 integró el gabinete productivo convocado por las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde fue nombrado responsable de la cadena cárnica. En 2010 el presidente Mujica lo designó director de la OPP. Frugoni, buenas noches. Un gusto Buenas tener en noches. estudios. Muchas gracias. ¿Qué es la autogestión para que la gente lo entienda? La autogestión es uno de los elementos que se priorizan en la ley del FONDES. La autogestión es una forma nueva de organización entre el capital y trabajo en una empresa. Es allí donde participan los trabajadores con la administración del capital y poniendo el trabajo también. O sea, es una nueva forma que se trata de impulsar, es una idea del presidente de la República que comienza en este gobierno, que con una modificación de la ley orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay vuelca fondos hasta 30% de sus ganancias a un fondo de desarrollo que incentiva y prioriza la autogestión. Hay una intención explícita del presidente de la República y del gobierno del Frente Amplio de tratar de fomentar este tipo de iniciativa. ¿Cuál es el futuro de la autogestión? Bueno, esperamos nosotros que sea un muy buen futuro. La autogestión viene de alguna manera a completar y a complementar las políticas que se hacen con respecto al trabajo. Siempre es de las prioridades del Frente Amplio, de estos dos gobiernos del Frente Amplio, el tema del trabajo, tanto en su cantidad como en su calidad. Esto viene a complementar un mercado donde las empresas también pueden ser manejadas con otra forma, que es la autogestión. Insistimos que este es un emprendimiento, el de este gobierno, con el tema de la autogestión, que comienza con el FONDES, pero que queremos que continúe con otro tipo de formas asociativas. Esto también contempla a todo lo que es las cooperativas, las microempresas que comienzan también a aportar a esto, y el futuro, para hablar del futuro de la autogestión, la veo muy relacionado con la innovación. Nosotros creemos que en este mercado de hoy día, lo fundamental es que la autogestión de alguna manera se esté muy relacionada con la innovación. Entonces, nuestro proyecto es de seguir desarrollando los proyectos autogestionarios de la mano de todo lo que es la matriz de innovación del país. Estos son los polos tecnológicos, esto es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y todos aquellos aportes que hacen a la innovación, tanto en los productos, como en los procesos, como en los mercados. Esta es la forma, potenciando las capacidades y las fortalezas que da la autogestión, potenciarlos con la innovación. Es muy difícil para las empresas que hoy enfrentan un mercado que es competitivo en la autogestión, con empresas que a veces vienen de realidades complejas en el tema de mercado, que se han pagado de alguna manera deudas sociales importantes que se tenían del pasado, pero bueno, el futuro está más relacionado con empresas medianas y pequeñas relacionadas con la innovación. Frugoni, corríjame si me equivoco, el tema autogestión se enmarca dentro de un gran tema o modelo que se llama economía social que atraviesa toda América Latina. Usted me habla de que esta es una idea genuina del presidente de la República. ¿Existe posibilidades ciertas, expectativas de que este modelo se profundice en la próxima gestión gubernamental, si gana el Frente Amplio, por supuesto? Sí, yo creo que está dentro de los planes que tiene la fuerza política. Esto es parte de un proyecto político que es ir complementando en esto que decíamos. Esto es parte importante del mercado de trabajo, de las funciones principales de estos gobiernos, que es mejorar la distribución. Bueno, son mecanismos menos concentradores, por lo tanto son mecanismos claves de ir complementando y logrando esa sinergia entre empresas que puedan ser autogestionadas en un mercado que es competitivo, pero que no debemos olvidar que debemos ir cuidándolas. Es muy difícil, si estas empresas no se hacen programas específicos, no se las ayuda al principio, que puedan desarrollarse solas. Esto no van a ser como
como una iniciativa realmente solitaria. Esto tiene que tener aportes de alguna forma del Estado con ayudas al inicio. Ahora, luego deben caminar solas. Esto es parte del proyecto. Yo creo que en el resto de la región comienzan a haber también iniciativas que van en esta dirección, y creo que es parte fundamental en el futuro del proyecto político del Frente Amplio. ¿Y cuáles son las diferencias centrales entre el modelo de autogestión y el de cooperativismo tradicional, por ejemplo? Bueno, hay algunas diferencias, sin entrar en las partes legales, que cada uno tiene su impronta allí en determinados temas reglamentarios. El cooperativismo tiene formas diferentes de organización entre la autogestión. La autogestión son los propios trabajadores que en este caso pueden organizar la administración del capital con el trabajo. ¿Están preparados? Bueno, de eso se trata. Gran parte del trayecto que han hecho hasta hoy, parte de ello es, de alguna manera, entrar en este nuevo mundo. No es fácil. Seguramente una cuestión que yo repito bastante es, seguramente lo más difícil no es conseguir el mercado o conseguir el producto. Quizás lo más difícil es tener, para una cuestión que organizativamente es nuevo, que implica valores diferentes, es lo más difícil, creo que es lograr una verdadera autogestión en las empresas. Es un camino que involucra una forma de vida, otros valores, que significa también mirar el futuro de una forma muy colectiva. Bueno, eso no es fácil, no lo ha sido fácil para el cooperativismo uruguayo, no lo es fácil para la autogestión, pero ahí radica un poco la fuerza del proyecto político de a estas cosas que son difíciles tratar de darle la fuerza suficiente. ¿Qué implica entonces un cambio cultural? ¿Estamos preparados los uruguayos para enfrentar un modelo de este tipo? Sí, yo creo que sí. De hecho se han hecho en algunos ejemplos. Nosotros, por ejemplo, no solo en el Uruguay, en el exterior también, hay ejemplos como por ejemplo la cooperativa Mondragón en el País Vasco, que ha logrado determinado desarrollo con determinadas ideas donde hay una solidaridad diferente entre las propias empresas del grupo Mondragón. Bueno, aquí se trata de lo mismo, avanzar. Evidentemente esto debe tener una visión colectiva también entre las empresas. ¿Cuál es el futuro? Parte de la pregunta que se hacía recientemente también es ir formando un grupo entre las propias empresas que tienen estos formatos para fortalecerse, porque el mercado es muy dinámico y seguramente en algunos momentos tengan sus fortalezas y debilidades en diferentes aspectos. Entonces, la complementariedad y el reparto de los riesgos también es importante dentro del tema grupo. Entonces, no solamente el objetivo es formar una empresa autogestionada, sino que además hay que formar un grupo de empresas autogestionadas para que de esa manera podamos ir fortaleciendo el esquema de la autogestión. ¿Se piensa vincular esas empresas? Sí, en un futuro ideal tendrían que estar vinculadas. ¿Es una idea probada? Es una idea que se comenzó a conversar. Ya es un tema que estaría, si esto se sigue desarrollando, estaría en el futuro próximo. Comienzan a haber empresas que están más capacitadas, que han transitado un trayecto con mayor éxito, y cuando digo mayor éxito no es solamente en términos económicos, sino en términos organizativos, en términos de desarrollo de la propia autogestión. Bueno, las empresas que vayan estando más capacitadas para esto debieran juntarse en fortaleza. ¿Por qué? Porque deben de alguna manera tratar de balancear algunos de los riesgos. Esto sucede, algunos momentos son críticos para una empresa, pueden tener ayudas de la otra, pueden tener en el futuro personas que hoy aquí pueden estar sobrando y faltando en otro lugar, ir complementándose, pueden amortiguar algunos momentos donde económicamente determinados ciclos pueden estar lesionando a algunos de esos rubros. Por lo tanto, debe ser un esquema donde uno reparta en esos rubros. Por eso hablaba de empresas, tienen que ser entre pequeñas y medianas, no puede ser grandes empresas, porque una sola grande empresa puede mañana lesionar a todo el esquema, y balancear en un grupo. Ese, creo yo, es el futuro, junto con la relación con la innovación de la autogestión. ¿Qué rol debería jugar el PIT-CNT en esta estrategia del presente y de futuro del gobierno nacional? Y el rol que ha jugado es un rol fundamental. Se comprende la importancia que tiene esto, la importancia desde el punto de vista de los valores, de la calidad de que esto implica como proyecto.
como un proyecto diferente. De alguna manera, esto es lo que se busca, esto, repito, es complementando todos otros esquemas de políticas con relación al trabajo, pero este es uno de los temas que ha hecho un poco la distinción también del presidente en este gobierno, y el presidente ha jugado y jugará, que es un rol fundamental, porque de alguna manera les toca ser protagonistas a los trabajadores, y yo creo que esto va en la dirección de una responsabilidad, de valores realmente de responsabilidad con el trabajo, que es lo que ha perseguido el PCNT. ¿Recuerda cuál es la primera experiencia que tuvo el gobierno justamente en materia de autogestión? ¿Con qué empresa en particular? ¿Cuántos trabajadores estaban en ella? Sí, las primeras empresas, las primeras que comenzamos, una de ellas en vidrio, tenemos todo el tema de las cubiertas con la ex FUNSA, esas fueron las primeras que fueron entrando. Luego está CTC en Palme Olmos, el tema de las cerámicas. Tenemos un conjunto de empresas, esas son las más simbólicas, digamos, pero tenemos en el rubro de velas, en el rubro textil, en la ex Pailana, por ejemplo, en Paysandú. Tenemos empresas que están relacionadas con el transporte, con los taxis, tenemos empresas que están relacionadas con la prensa, etcétera. Tenemos un sinnúmero de rubros para ir distribuyendo en diferentes ramas productivas la autogestión. Todas están en diferentes etapas y diferentes comienzos, porque a veces haber sido la primera no significa que es la que está más adelantada, aunque en realidad estas empresas más o menos eran las que venían ya presentando las mejores características para la autogestión y para ser ayudadas por estos mecanismos, pero de todas maneras todos se encuentran en diferentes etapas. Son procesos largos, pero que yo creo que unas cuantas empresas de esas, hoy tenemos muy buenos resultados de lo que es, por ejemplo, en Palme Olmos, de CTC, de cerámicas, con un esfuerzo importante, con un impacto en el territorio importante. Son cuestiones que tienen que estar también en consideración al momento de elegir estos emprendimientos. Son aquellos que tienen impactos en lugares que han sido de alguna manera desfavorecidos un poco por los vaivenes del mercado y no dejar tan librado a esto. Entonces vienen a cumplir también funciones importantes sociales estos emprendimientos, no solamente funciones económicas, sino en el territorio por donde se ubican tienen algunas diferencias con otras. Tú sabes que hace algunos días me comentaba un trabajador de la empresa Olmos, decía, no solamente recuperamos la fuente laboral, sino también que recuperamos la dignidad. Exacto. Ahí uno ve el componente social en una política focalizada del gobierno nacional. ¿Se persiguió eso? Sí, claro que se persigue eso, y se nota eso. El asunto es que justamente, como esto es una forma diferente, y seguramente algunas críticas tiene por allí, yo siempre creo que hay que ser muy justo con esto. Uno empieza con emprendimientos que han tenido unas dificultades grandes. Pongamos el ejemplo de las cerámicas. Son emprendimientos que tuvieron grandes dificultades. Entonces, el esfuerzo de levantarlas y que estos trabajadores, por mérito propio, estén en el lugar que están, yo creo que es muy meritorio y denota todo eso. Denota levantar la dignidad, levantar la familia, levantar una posibilidad de seguir adelante. A veces se critica esta forma. Sí, si nosotros nos ponemos a comparar también las empresas que han sido, por ejemplo, ayudadas por el Banco República en otros años, en otros gobiernos, y que tuvieron un suceso muy malo y sin embargo fueron ayudadas y no tenían esta impronta social, esta impronta colectiva y esta impronta de ir a asistir a algunos territorios que lo estaban necesitando. Yo creo que es hora de revalorizar esto, de darle una mayor oportunidad, por supuesto con la responsabilidad que nos ha caracterizado de que estas empresas a futuro tienen que caminar solas. Finalmente, Frugoni, ¿qué se espera en el corto plazo de la autogestión? Y en el corto plazo se está trabajando una ley. Esto estaba hecho por un decreto, una ley donde ya fortalece de alguna manera este tipo de emprendimientos, pero fortalece algo que uno debe mirar dinámicamente hacia adelante, que incorpora a micros y pequeñas empresas no autogestionadas, pero que vienen a complementar a lo que es la autogestión, vienen a fortalecer ese futuro. Estas empresas tampoco viven solas, viven insertas en un mercado y por lo tanto tienen que retroalimentarse con otras empresas. Entonces, una discusión que se dará en el
futuro próximo en el Parlamento sobre una ley del FONDES que fortalece la autogestión, le da otras herramientas, la relaciona con la innovación, que tiene que estar muy relacionado con la innovación. Es la forma de lograr un diferencial en competitividad y por lo tanto en posibilidades de futuro. Ese es el futuro inmediato. Eso que va a involucrar al futuro también, esto que decíamos de una organización de las empresas entre empresas, autogestionadas, tener algunos formatos que los pueda hacer amortiguar algunas eventualidades que puedan suceder de algunos ciclos económicos y de ahí tener una posibilidad mayor de suceso después por sus propios medios. Continuamos con la entrevista al director de la OPP, Gabriel Frugoni. Frugoni, en los hechos, ¿cómo ayuda el Estado a estos emprendimientos productivos en el interior y en la capital nacional? El formato, eso es a través del FONDES. El FONDES es un decreto que lo que hace es dirigir eso que mencionaba, que era una reforma de la Carta Orgánica del GRO hasta 30% de sus utilidades, año a año, los años que tienen utilidades, hasta el 30% se solicita al GRO, eso queda en un fondo, que es el Fondo de Desarrollo, que es el FONDES, y ese prioriza a la autogestión. No es exclusivo para la autogestión, pero la prioriza. Por allí comenzó. Tiene 4 fondos el FONDES. Tiene... los más usados son el fondo de financiamiento, la mayor parte del fondo de financiamiento. Luego es un fondo de asistencia técnica, un FONDAT, que lo que hace es tratar de asistir para lo que conversábamos hoy. Primero es para capacitar no solo en la autogestión, sino también en algunas de las profesiones necesarias en esos emprendimientos, algunos técnicos y en estudios. Eso es el FONDAT, que es un fondo de asistencia técnica que es no reembolsable. Esos son generalmente ya montos menores. Luego está el fondo de financiamiento que decía, y luego hay un fondo para coparticipar, o fondos de capital semilla y fondos de garantía. Son los 4 fondos que se manejarían. Hoy, ¿cuáles son los más usados? El fondo de financiamiento y el FONDAT. Está en camino el potenciar el fondo de garantía y bueno, y mañana cuando estas empresas comiencen a tener ya algún intento de innovación mayor, seguramente puedan movilizarse con empresas nuevas y dimensionadas el tema de la coparticipación del capital de riesgo. O sea que existe una especie de apoyo académico, llamémosle, a aquellos trabajadores que pretenden autogestionar y que tal vez no tienen la formación empresarial, llamémosle así, para gestionar la empresa en la cual trabajan. ¿Se entendí bien? Existe la posibilidad. Nosotros tenemos un fondo de asistencia técnica donde allí de alguna forma se está tratando de asistir con asistencia técnica a los lugares que uno puede ir viendo que pueden tener mayores necesidades. En definitiva, los emprendimientos cuando se presentan generalmente tienen debilidades. Se trata de detectar cuáles son las debilidades y que nos ayuden en estudios. Nosotros no tenemos una unidad técnica tan potente ni suficiente para que de todos los temas uno pueda tener los estudios necesarios. Por eso se asiste, se ayuda con contratos ya a particulares de asistencia técnica. Hubieron también un par de consultorías con Mondragón, donde lo que hace es de alguna manera una doble consultoría, donde es darnos una mano con la parte nuestra propia de administración y asistencia técnica, y la otra es en las propias empresas, viendo un poco la fortaleza y las debilidades. De esto seguramente lo que salga, por eso era lo que yo mencionaba del grupo, necesariamente va a tener que haber una iniciativa y un crecimiento endógeno en estas capacidades de autogestión. Esa, sin duda alguna, es una de las necesidades. No solamente hay necesidades de gerenciamiento común y corriente, sino también de la propia autogestión, porque es una modalidad nueva y es la más difícil a mi manera de ver. Es la más rica, pero es la más difícil, por lo tanto, como toda cuestión. Ahora, en eso estamos potenciando. Es difícil porque es un aprendizaje a medida que uno va trabajando, abasteciendo, produciendo. Exacto, y donde uno juega con reglas de juego que no son hechas para ese tipo de emprendimiento. Y que ya están establecidas. Y que ya están establecidas, es un mercado que de alguna manera le impone algunas restricciones importantes. Tasas de ganancias muy grandes con salarios muy bajos en nuestros países.
o en el propio país. Puede existir relaciones donde en realidad en ese que va a competir no son las reglas de juego de esa empresa. Y eso es lo que buscamos. Por eso decíamos, son menos concentradores, son en ese sentido más relacionadas con la distribución del ingreso que uno pretende. Pero por lo tanto se enfrenta a algunas restricciones que son complejas. Entonces, eso tiene que estar compensado, por eso hablábamos de la innovación, por eso hablábamos de la solidaridad entre las empresas, y por eso en un mercado que va a innovar, que de alguna manera va a enfrentar algunas cuestiones para lo que ese cuerpo no tiene a veces los anticuerpos necesarios. Entonces, una lucha que es difícil pero que vale la pena. Son empresas que abastecen el mercado interno, que todavía no están exportando, salvo FUNSA, si mal no tengo entendido, ¿verdad? Sí, tenemos un par de ejemplos que exportan a mercados muy determinados. A Venezuela. Las cubiertas, por ejemplo, que están yendo a Venezuela, y tenemos también algunos transformadores eléctricos que también están yendo para allí. Luego, en general, son empresas que empiezan a hacer sus primeras fortalezas en el mercado interno. Es bastante lógico, a no ser en algunos productos que netamente sean productos exportables, pero que van a tener que seguir buscando, innovando otros mercados. Inevitablemente uno entra dentro de esta lógica de tener que conseguir otros mercados. El mercado interno, como todos sabemos, tiene sus límites y hay que conseguir otros mercados. De todas maneras, por eso hablaba yo de la dimensión, no podemos pensar que todas las empresas tienen que exportar, no, algunas de alguna manera están diseñadas, son hechas para servicios que son internos. En ese caso, Frugoni, la apertura de los mercados internacionales está a cargo de la propia empresa, de los propios trabajadores que autogestionan la empresa. ¿Reciben colaboración de la Cancillería, de Presidencia de la República? ¿Es un trabajo colectivo? No, depende de las empresas, reciben la ayuda que recibe cualquier empresa. En el caso de FUNSA, por ejemplo, con Venezuela. Sí, después recibe la ayuda que recibe cualquier empresa a través de la Cancillería o del Uruguay 21 o de todos los mecanismos que uno ya tiene de comercio internacional. De todas formas, depende de las empresas, son las empresas que han llevado adelante, que han desarrollado esos mercados. Evidentemente después hay algunos convenios y algunos acuerdos que se han firmado entre países que favorecen algunas de los tipos de autogestión. Con Venezuela es un caso que ha hecho de alguna manera una prioridad, pero que son necesidades reales que tiene Venezuela. En este caso también ha hecho acuerdos con otras empresas ya de mercado aquí. ¿Tiene presente el momento? Usted trabaja muy cerca del presidente de la República, creo que un piso por debajo. ¿Recuerda cuando lo convocó a su oficina o el lugar que fuera para contarle que había que ponerse las pilas con este emprendimiento? ¿Cómo había que hacerlo? ¿Cuándo? Sí, el presidente ya al comienzo del gobierno tenía algunas ideas muy firmes, una de ellas era esta, y encomendó a alguna gente a elaborar un proyecto sobre esto. Siempre estuvo en la cabeza del presidente. Recuerdan que ustedes, él de alguna manera bautizó esto con una llamita de socialismo, decía el presidente, porque de alguna manera era hablar de una asociación diferente en el trabajo. Estuvo desde los comienzos del gobierno, evidentemente eso llevó su tiempo, se hizo allí la reforma de la Carta Orgánica del GRO, y bueno, después terminó lo que es hoy el fondo y todo lo que se ha hecho. Yo creo que cuando uno mira, pasó algún tiempo, pero en realidad lo realizado con estas empresas, que no tenían otra forma, porque ese es el otro tema. Este tipo de empresas, por la situación en que estaban y por las exigencias que se tenían de financiamiento, no tenían otra opción. No eran viables, de otra forma. De otra forma, el financiamiento no lo conseguían. Justamente nosotros intentamos que sean viables, pero el financiamiento no se hubiera conseguido en el formato clásico de mercado. De alguna manera esto viene a dar una mano a otra forma. Que sean viables no implica que tengan gran rentabilidad. O sea, los trabajadores no se hacen ricos con estos emprendimientos. Mantienen su trabajo con dignidad, reciben capital, o al contrario son emprendimientos que realmente tienen una rentabilidad importante, que tienen proyección, que pueden crecer. Y evidentemente lo que sucede es que estamos en etapas iniciales, y si bien en las proyecciones hay puntos de equilibrio donde comienzan los repagos, porque esto es financiamiento, hoy estamos en etapas donde recién se están amortizando los primeros préstamos que se han realizado. Por lo cual no es el objetivo las grandes tasas de rentabilidad, a no ser para la propia empresa, y que fuera creciendo en lo que tiene que ir reinvirtiendo. Todas estas empresas, y seguramente la primera necesidad que tengan luego que logren su punto de equilibrio, es comenzar a seguir pensando en desarrollar y en reinvertir. De todas formas, hoy estamos en las primeras etapas,
Hay algunas que ya comienzan a pagar, pero estos son mecanismos lentos, recordemos un poco lo que hablábamos, son empresas que comienzan muy de abajo, con problemas estructurales que van solucionando, pero que en una porción importante, como todo colectivo, va a tener algunas que van a tener un suceso importante, que van a seguir, y otras que no van a poder, como sucede en todo el mercado general. ¿Qué reflexión final hace Frugoni de este tema que se ha instalado en los últimos años por parte del Gobierno Nacional? Y bueno, una lectura muy positiva y que en definitiva se abre las puertas para una posibilidad, una herramienta que no teníamos, que saber las limitaciones que tiene, saber las dificultades que tiene este tipo de emprendimiento, pero que da una posibilidad bien interesante de cambiar algunas reglas de juego en este tipo de empresas, que es necesario complementar las formas clásicas que existen en el mercado con este tipo de emprendimiento, pero que es necesario ir avanzando ya en una forma colectiva de empresas con esto, no por ponerle algún nombre, no es por llamarle ni corporación, pero un conjunto de empresas donde comiencen a fortalecerse, porque si no es muy difícil enfrentar los vaivenes de los ciclos de los mercados de forma solitaria. Gabriel Frugoni, director de PP, le agradecemos por ayudarnos a interpretar este tema en clave sur, como nos llamamos. Muchas gracias y a las órdenes. Nosotros nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches.